Dios les bendiga. Te acabas de conectar con tu canal de bendición. Ministerios Palabra de Unción presenta su programa. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y su segmento, exploremos, investiguemos y descodifiquemos la Biblia. Con su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales. Si te gustan mis videos, déjame tu like, suscríbete y corramos la voz. Muchas gracias. Muy bendecido día tengan todos y cada uno de ustedes. Nuevamente un saludo, un abrazo a la distancia. Dios, el creador de todas las cosas, les bendiga, les guarde, les sostenga y haga resplandecer su rostro sobre cada una de vuestras vidas. Nuestro tema de hoy, segunda parte del nacimiento del Mesías. En este tema nos toca aclarar la manera más saludable espiritualmente hablando en que se debería celebrar la natividad de Jesús. No las fiestas decembrinas que celebra el populacho, sino el nacimiento del Salvador del mundo. Para eso leemos en el libro de Isaías, en su capítulo 7 y versículo 14, dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Para aquellos que por alguna razón no saben o no comprenden el significado de Emanuel, significa Dios con nosotros o Dios entre nosotros. Hablemos un poco del por qué Dios elige que la mujer que va a desempeñar tan grande privilegio, de lo más sublime que cualquier ser humano pudiera experimentar, ¿por qué tiene que ser virgen esa mujer? Esto viene a raíz dentro de los sacrificios que se hacían en el templo. Cada uno de los animales que se ofrecían para cualquier sacrificio tenían que ser sin defecto y de 1 año de edad, lo que significa que no se habían apareado, tanto el varón como la hembra. Ambos deberían de ser vírgenes. Por eso es ahí la frase cordero, como refiriéndose a la virginidad del animal. Se aplicaba para ambos sexos. Levítico capítulo 22 y versículos 19 y 21. Y luego capítulo 23 y versículos 19 al 20. Entonces, ¿qué significaba la doncella virgen para Dios? Era que había sido seleccionada para un pacto. Posteriormente vendría a ser el sacrificio de sangre expresado en la vida de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. También tenemos que saber que todas las mujeres en Israel, antes de casarse, deberían de mantenerse vírgenes, porque ellos, los israelitas, tenían sus propias leyes que Dios había establecido para que las jovencitas doncellas se mantuvieran vírgenes hasta el día que se casaban. Deuteronomio capítulo 22 y versículos 13 al 15. También para los sacerdotes habían leyes para casarse y tenía que ser con una doncella virgen. Levítico capítulo 21 y versículos 13 al 15. Entonces el Señor tenía principios en todo para cada una de las actividades religiosas espirituales y siempre se aplicaban. Muy bien. Les he contado básicamente y explicado toda la temática del por qué tenía que ser una doncella virgen. Estos textos del Antiguo Testamento que les he ido dejando como referencias, yo les insto a que los lean en sus tiempos libres para que puedan ustedes mismos edificarse y constatar que les estoy hablando y demostrando con la Biblia lo que les estoy compartiendo. Bien. Ahora sí nos concentramos en nuestro tema central sobre el nacimiento del Salvador del mundo, y para eso leemos en San Lucas capítulo 1 y versículos 30 al 33, que nos dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y luego en San Mateo capítulo 1 y versículo 21 dice:
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, entonces nos concentramos y ya sabemos que el objetivo de nacer Jesús era salvar a su pueblo de sus pecados. Nuestro objetivo debería ser el punto de la celebración navideña, reconocer que a través del nacimiento de Jesús toda la raza humana entra a participar voluntariamente en el plan divino de Dios para salvar al mundo. Veamos cómo se celebra a nivel global estas festividades navideñas. Primero, por el lado de la sociedad, en cualquier parte del mundo tenemos pachanga, parranda, buchinche, ir de compras para repartir regalos, no importa si se tiene que hacerle fraude a las tarjetas de crédito. Ya Melchor, Gaspar y Baltasar andan sueltos por ahí caminando como Pedro por su casa. Nada más que los nombres solamente han sido un poco modificados y alterados. A Melchor le llamamos mejor comprar, a Gaspar le decimos gastar y a Baltasar le decimos malgastar. Entonces nos suena más o menos así: mejor comprar, gastar y malgastar, hasta donde la cartera aguante. Y es la época cuando se dan conciertos musicales en todas partes del mundo. La gente busca cómo sentirse un poco feliz, porque pareciera que en esta época decembrina les causa tristeza y depresión a muchos. Es decir, gente que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, ni una buena comunión y relación con Él. Luego, por el lado religioso, es decir, la iglesia popular, para que me entienda mejor, veamos lo que se hizo desde hace muchísimo tiempo atrás. Fue crear tradiciones. De ahí vienen las canciones religiosas, los villancicos, por ejemplo, como el We Wish You a Merry Christmas and a Happy New Year. Y así por el estilo, también los nacimientos con muñequitos y animalitos figurando a lo que fue en realidad el pesebre, donde, según la tradición, nació el Señor Jesús. Y luego en nuestras tierras de Latinoamérica, las tan recordadas posadas y rezos en las casas, llevando al santo de una casa a la otra para ir y tomar el cafecito bien caliente con un buen tamal y, si es posible, una media docenita, hasta donde la panzota de tambor resista. El ponche calentito con su respectivo piquete para marearse un poco y caminar de un lado para otro rumbo a casa. Total, puro darle gusto al gusto. Al fin y al cabo, la vida solo es un sueño, dice por ahí la canción. No pueden faltar los cohetes, el baile, la música, y si es posible que sea al ritmo de cumbia, baila como Juana la cubana. Preguntémonos qué tiene que hacer esa señora en el nacimiento del Salvador Jesús. Pero ese es el ambiente navideño. Luego los borrachos por todos lados, unos en la cárcel, otros en el hospital y algunos en el panteón. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, bien multaditos con cargos impuestos de DUI, es decir, lejos de centrar los pensamientos y abrir el corazón a Dios, es más bien la ocasión del relajo. Y luego, cuando estamos necesitados, que Dios nos eche una manita en nuestros problemas, entonces nos acordamos que existe y le nombramos: Diosito, ayúdame. ¡Qué hipocresía tan grande! Vaya si no lo es. Bien, entonces, enfoquémonos en nosotros, la iglesia e hijos de Dios. La gran pregunta es: ¿tenemos o no tenemos que celebrar la Navidad? Ya expliqué en el anterior tema del nacimiento del Mesías que Él no nació ningún 25 de diciembre, pero eso no nos impide celebrar el nacimiento de Jesús. La gran pregunta es: ¿de qué manera nos enfocamos en este tiempo tan hermoso que Dios nos dio de la natividad de su unigénito Hijo, el Salvador del mundo, al cual nosotros también pertenecemos como raza humana? Es decir, hemos sido también beneficiados. Lo primero que tenemos que pensar es: ¿qué clase de mensaje
le estamos delegando a la nueva generación que viene atrás de nosotros. Obviamente también incluimos a nuestra familia, a nuestros hijos y los hijos de ellos. La vida no se termina al morirnos, nosotros continuamos en nuestros hijos. Ellos llevarán encima lo que nosotros les delegamos, es decir, un legado de fe, del amor al prójimo, mucho respeto de la palabra de Dios, obediencia, lealtad, sumisión, fidelidad. No se trata de desbalagarnos y hacer desmanes, comportándonos peor que los incrédulos o impíos, con una actitud arrogante hacia Dios, mundanos, sin reverencia, provocando la ira del juicio por nuestras actitudes groseras para con el Señor. Mucho cuidado tenemos que tener, porque dice la Biblia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6 y versículo 7. Les cuento, hace unos 33 años, Dios me hizo la merced y misericordia y me llevó a una iglesia donde me predicaron la palabra de Dios, y ahí me entregué y recibí en mi vida al Señor Jesucristo. Oh, qué días aquellos de mucho gozo y buscar más de la presencia del Señor. Me recuerdo que en el mes de diciembre, los días 24, el cual se le reconoce que a medianoche sucedió el nacimiento de Jesús, ese día en la noche en nuestra iglesia se hacía un culto de primera, empezando desde las 7 de la noche en punto hasta medianoche. Recibíamos en el altar en oración la medianoche, era emotivo. Luego entregábamos el servicio en el altar de rodillas. Luego todos nos saludábamos con un fuerte abrazo. La iglesia preparaba una muy exquisita cena donde todos participábamos, realmente disfrutábamos en comunión con el Señor. Esos tiempos no teníamos necesidad de las cosas del mundo. Pero ¿qué le pasó a la iglesia de Cristo? Caminábamos en consagración al Señor. La gran pregunta es: ¿ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué movimos nuestra fe, consagración y fidelidad al Señor? Fijémonos lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas en el capítulo 3 y versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. A pesar que el tema de esa iglesia de los Gálatas no era la Navidad, pero el de nosotros sí lo es, de una celebración navideña, fuera de contexto del punto principal de lo que debería de ser nuestra celebración. Por ejemplo, ¿qué hace un árbol de Navidad dentro de un santuario? Preguntémonos, ¿dónde está dedicado para adorar y servir al Señor? Para hacerle un poco más sincero y claro, hoy, en nuestros tiempos, en época navideña, parece que le enseñamos más a nuestros hijos sobre el personaje del gordo color rojo que de nuestro Señor Jesús. Porque en cualquier hogar cristiano reina el espíritu de la tradición, que de compartir el propósito de nuestro Padre Dios de haber enviado a su Hijo para salvar al mundo de sus pecados. Concluimos hoy con nuestro tema, instándole a que celebremos dentro del propósito de Dios nuestras festividades navideñas. Hagámoslo con humildad y con agradecimiento, dándole gracias al Creador por todas las bendiciones que ha enviado a nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo. Dios me los bendiga. Hasta pronto. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Asbel Rosales, y hasta la próxima. Dios les bendiga.